Muy buena tarde, otra vez reunidos desde la virtualidad en los GPS de Asobime. El GPS es como nosotros llamamos a la disculpa que tenemos para conversar juntos y por eso lo llamamos Grupo de Psicoeducación. En este caso, estamos abordando una temática relacionada con el entorno amoroso y nos hacemos la pregunta, ¿todos somos entorno amoroso? ¿Todos los entornos son amorosos? Entonces, alrededor de este cuestionamiento, si todos los entornos son amorosos, comenzamos nuestra actividad del día de hoy. Quisiera saber, como tema ya lo comenzamos en el día de ayer, quisiera saber quién de ustedes quisiera comentarnos qué han pensado, qué ejemplos han tenido, qué anécdotas de sus circunstancias personales nos quieren compartir. Si tienen algo que decir, alguna reflexión contraria a la que mencionamos ayer, qué bueno escucharlo. En ASOBI hemos acordado 14 puntos que se llama Pacto de Participación y en el segundo de los puntos menciona que todos hablamos en primera persona, quiere decir hablamos desde lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que consideramos y no entramos en contradicción con lo que las otras personas están pensando. Si alguien piensa contrario a mí, lo manifiesta, lo dice, desde su punto de vista pone los ejemplos o los argumentos, pero la idea no es convencer a nadie ni hacer cambiar a nadie de opinión, sino simplemente compartir desde el sentido de cada uno de nosotros. Entonces, quisiera saber si alguien quiere saludarnos y quisiéramos saber cómo están para esta tarde de hoy. A ver si Juan Ramiro quisiera darnos un saludito y en su reflexión que ha encontrado. Hola, Juan Ramiro. ¿Qué hubo, Claudia? ¿Cómo estás? Pues no, en la reflexión definitivamente me pareció muy importante el tema de ayer, ¿cierto? Sobre todo porque toca un punto que es como crucial y vital para todas las personas, ¿cierto? Sobre todo aquellas personas que por alguna u otra razón se ven afectados, digamos, como en su desempeño social, ¿cierto? Puede ser porque tenga haya cometido algún tipo de error, tenga algún tipo de discapacidad, algún tipo de deformidad o algún tipo de cosas de estas, donde socialmente puede ser estigmatizado, puede ser denominado, puede ser eh, excluido, ¿cierto? Por cuestiones pues, que no deberían ser, ¿cierto? Y entonces pienso que eso es uno como de los derechos fundamentales de las personas, y es como la reivindicación, ¿cierto? La reivindicación en la sociedad, la reivindicación en su desempeño, brindarle oportunidades al resto de personas, igual que el resto de personas. Entonces yo pienso que eso es lo que ha sido como mi reflexión hasta el día de hoy. Gracias, Juan Ramiro, por tu participación. ¿Quién más quisiera participar? Puedo abrir el micrófono. Cecilia, te escuchamos. Buenas tardes, qué bueno reunirnos hoy nuevamente en esta tarde de este domingo. Me alegra mucho pues escucharlos y referente al tema que estábamos reflexionando, pues yo pienso que para la mayoría de las personas muchas veces se nos han vulnerado nuestros derechos, ya sea en la parte laboral, como en la parte social, en la parte familiar aún, pero es cuestión de nosotros también saber defendernos y mirar que esos derechos pues nos los deben respetar y hacernoslos respetar. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por poner a nosotros como centro del interés del tema que estamos tratando hoy. No solamente como centro que muchas veces es vulnerado, sino también como ese centro que debe ser dignificado desde sí mismo, reconocido desde sí mismo, apoyado desde el concepto de que cada persona somos importantes y somos capaces
de superarnos desde nosotros mismos, ese reconocimiento y esa dignificación. En el chat les puse otra de las apreciaciones que, que dice una de los participantes de la videoconferencia del viernes. Se los voy a leer. Acuérdense que vamos a escuchar en primera persona, o sea, vamos a escuchar, como decíamos ayer, el miedo, el dolor, la angustia de esta persona que está hablando y vamos a mirar, a identificar qué aspectos, en qué aspectos, si tuviésemos la oportunidad, le corregiríamos para que no se siga expresando así de la persona a la que cuida. Yo supongo que es una cuidadora, cambié el nombre y puse mujer. Es un poco extenso en la participación, pero igual vamos a entender detrás de la petición o la pregunta que ella tiene, cómo es la forma, cómo se refiere verbalmente a la persona a la que cuida. Dice esta mujer: yo le pido a ustedes, al Ministerio de Justicia, que nos permitan exponerles a ustedes la situación real de las personas profundas para que ustedes vean que sí se cometió un gran error con las personas cognitivas profundas. Yo no digo que la ley no es buena para las personas funcionales, para ellas es excelente, pero para nosotros los padres con hijos con retardo profundo es mala. Yo les ruego que nos atiendan y miren nuestra situación tan grave y precaria. Nosotros hemos hecho derechos de petición para que no escuchen o para que nos escuchen mejor y vean nuestra situación con nuestros hijos. Bueno, ella hace 3 referencias a su hijo. Vamos a ver en cuál de ellas es que si tuviésemos la oportunidad le sugeriríamos una nueva manera de referirse a este hijo. La forma como se refiere a él. Entonces, vamos a mirar, sobre todo al principio cuando dice, exponerles a ustedes la situación real de las personas profundas. La situación real de las personas profundas. Entonces, cómo esta persona empieza a nominar, a etiquetar, a nombrar todo ese ser humano que es su hijo con la etiqueta del diagnóstico, del diagnóstico de discapacidad profunda. Entonces les dice, él dice que su hijo, en lugar de decir mi hijo con una discapacidad o mi hijo con una condición, dice que es profunda. Quien quisiera comentar, qué aporte le podríamos dar a esta señora, o de alguna manera qué respuesta tendríamos para la pregunta que ella hace, o incluso si también tenemos la misma inquietud que ella manifiesta, cómo se la podríamos abordar para la tranquilidad de ella. Claudia, yo lo primero que pienso es que cuando ella habla de una situación profunda, no es por algo que ella se haya, digamos, inventado o haya inventado un término, sino que algún profesional o en alguna situación ella aprendió eso de profundidad. Porque, ¿qué es lo que yo encuentro? Encuentro una diversidad de términos usados, digamos, de una manera muy, en algunas personas, digamos, muy olímpicamente, ¿cierto? Otras sin considerar situaciones que pueden ser, digamos, ambivalentes, ¿cierto? Empezando de los diagnósticos mismos, porque es que a mí, lo hablo por mí, el diagnóstico mío para mí fue arbitrario, o sea, no hubo, si eso fuera desde una participación jurídica, la participación de las personas que me diagnosticaron fue de una manera demasiado precipitada, sin dar siquiera oportunidad a expresarme, ¿cierto? Entonces ya con eso quedé etiquetado y con eso destruyeron mi vida, ¿cierto? Entonces yo pienso que ahí también hay algo que tenemos que entender. ¿A qué se refiere exactamente con eso que esta señora dice profundo? ¿Qué es profundo? No alcanzo a abarcar eso. Bueno, gracias Juan Ramiro,
Y yo también tuve en algún momento la misma inquietud y a mí me explicaron que, por ejemplo, en las discapacidades cognitivas hay unos grados leves, moderado y profundo. Entonces, como la discapacidad, todas las discapacidades se pueden medir excepto la psicosocial. Y nosotros pertenecemos a la psicosocial. Entonces, cuando la discapacidad auditiva tiene nivel leve, moderado y profundo. La discapacidad visual igual. La discapacidad de movimiento igual. Entonces, cuando la discapacidad de estas personas se mide, eh, es supongo yo que el hijo de ella puede ser cognitivo, por decir algo. Entonces, cuando la discapacidad cognitiva se mide en discapacidad leve, donde pueden acceder a la escolaridad, hacer hasta un tercero o quinto grado de básica primaria. La moderada tiene otros niveles y la profunda pues tiene una mayor cantidad de barreras. Entonces, lo que yo supongo, y aquí sí lo supongo yo, es que en lugar de nombrar que su hijo tiene una discapacidad cognitiva profunda, ellos lo que hacen es resumir y dicen para los profundos, como que para no decir todo el nombre les puede parecer muy largo, para no decir todo el nombre, entonces dicen los profundos o los severos. Y con eso, en mi consideración, se está legitimando, dignificando a la persona, porque entonces se le quita la dignidad de persona en una situación de discapacidad o con una condición de discapacidad y se le está nombrando solamente con el adjetivo y para acabar de ajustar con un adjetivo tan burdo y se acostumbran a eso y yo los he escuchado en muchos espacios que hacen esa referencia a, a las personas que cuidan. Pero si alguien más quiere hacer una, no sé, una aclaración a la postura de Juan Ramiro, te escuchamos, Juan Ramiro. Claudia, lo que pasa es que con esas, digamos, con esas determinaciones, eh, lo hablo yo como desde mi forma de ser, ¿cierto? Donde yo siempre he considerado que cualquier solución, que cualquier situación es susceptible de cambiar, ya sea para bien o para mal. Pero cuando a ti te dicen profundo, te están diciendo prácticamente esa persona, sacarla de la profundidad es prácticamente imposible. Entonces yo pienso que con eso te categorizan de una manera tal que a las personas del entorno amoroso le quitan cualquier posibilidad de esperanza. Y acordémonos el GPS pasado que hablamos sobre la esperanza. Con eso te quitan cualquier posibilidad de esperanza. O sea, cualquier posibilidad de mejoramiento te lo quitan. Pues es como lo que yo pienso, no sé. Qué bueno, Juan Ramiro, que tocas este tema y esperemos la opinión de Blanca Cecilia a ver qué tiene que decir al respecto, porque es un tema muy abordado en Asobime. Gracias, Juan Ramiro. Pues Claudia, yo digo que ellas, pues en las enfermedades así mentales se refieren en estos términos como en las enfermedades físicas nos referimos a crónicas y graves. Entonces aquí la señora se está refiriendo a algo grave. Y yo pues soy muy respetuosa en ese sentido porque pienso que es una madre desesperada que está asumiendo que su hijo está realmente con una gravedad en su enfermedad. Y igual, pues nosotros no conocemos al hijo ni sabemos cómo funciona, cómo se desenvuelve. Entonces ella utiliza este término para reclamar también unos derechos que para algunas personas, por su levedad de la enfermedad, podrían ser, pues no tendrían que ser como o sea, no tendrían que ser reclamados. En cambio, en cuestión de otras personas, por el caso de la gravedad, sí tendrían que ser reclamados. Entonces, para mí, o sea, yo personalmente, pues estaría de acuerdo con esta mamá. Es una posición muy mía. Gracias. Sí, Cecilia, estamos muy de acuerdo con la angustia de la mamá, pero entonces mi pregunta es la forma como la mamá llama al hijo. Es como si a mí mi prima Margarita, que está acá presente, me dice mi prima bipolar. Ah, mi prima bipolar ciclotímica.
Es que para los bipolares, para mi prima bipolar ciclotímica es muy difícil manejar el dinero. En lugar de decir, para mi prima que fue diagnosticada con un trastorno afectivo bipolar ciclotímico. Esa es la reflexión, Cecilia. Sí, la angustia de la señora y de muchas mamás y de muchos cuidadores, sí se la reconocemos. Lo que estamos aquí mm, mirando es la manera de nombrarnos y de nombrarlos, que ella está nombrando con un adjetivo a su hijo. Y su hijo, ¿quién tiene? A ver, les cambio la pregunta. ¿Qué es profundo? ¿La discapacidad o el joven? En este caso, ¿qué es lo profundo? ¿La discapacidad o la persona? ¿Qué es lo profundo? Pues yo creo que lo profundo es la discapacidad. Lo que está siendo nominado como profundo es la discapacidad, exacto. Entonces, no deberíamos, pues la sugerencia, o por lo menos las personas que tenemos más información, no deberíamos nominar a la persona con el calificativo del diagnóstico. Y hago otro ejemplo. Yo no digo mi primo, el que tiene el canceroso. Yo no digo eso. Yo no digo mi hijo, el estreñido. No, mi hijo tiene estreñimiento. Mi primo tiene cáncer, etcétera. ¿Sí me hago entender? Pero coincidencialmente, en las discapacidades cognitiva y psicosocial nos suelen nombrar con el adjetivo del diagnóstico que puso un psiquiatra, porque ni siquiera es el diagnóstico que pone un psiquiatra. Y ya en la cotidianidad nos nombramos o nombramos a otros con, con ese calificativo. Entonces esa es como la reflexión y la propuesta de reflexión que yo traigo para esta tarde. Qué bueno poder tener a esta mamá y decirle por qué no se refiere a su hijo como que tiene esa condición profunda de discapacidad o que tiene esa condición cognitiva de un carácter profundo o severo o grave o crónico, bueno, como cada uno de nosotros no lo hayan nominado, no lo hayan mencionado el psiquiatra. Hacia ahí va mi reflexión. No sé si alguien más quiere participar. Y les cuento que la mayoría de los apartes de este chat que les traigo, que les traía para ayer y hoy, que les traigo para ayer y hoy, está relacionado con eso, con la forma como nos nombran. O sea, quiero explicarme. Los llamados que estas personas están haciendo son muy válidos, la angustia, el miedo, el dolor es muy válido. Mi sugerencia para con ellos y una propuesta para nosotros es que sirvamos de difusores, de propiciadores, de que nombremos a las personas con discapacidad, especialmente cognitivo y psicosocial, como personas con una condición. Eh, no sé si, y nosotros estamos más permeados a esto con las otras discapacidades y con las otras enfermedades. Eh, entonces, la, ya por ejemplo, el decirle a una persona en silla de ruedas, es que es una persona en silla de ruedas, no es una tullida, o, no, o la de la silla de ruedas, venga. Yo creo que en ningún banco, ni en ninguna entidad, ni a nivel familiar, nombran así a las personas. Hey, la que está, la ciega o la sorda, no, es una persona invidente, es una persona eh, con baja audición. Es como la manera respetuosa como se propone que sean llamadas las personas con alguna limitación. Juan Ramiro, te escuchamos. Lo que pasa, Claudia, es que no haya reconocido, no haya, digamos, conocimiento de la condición de la persona. Sí, si tú eres una persona ciega,
pues se sabe que es ciega, ¿cierto? Lo que pasa es que yo pienso que hay formas de referirse a esas personas con ciertos niveles, no solamente desde el nivel del respeto, sino también como el nivel de reconocimiento de otras condiciones. Porque si una persona es ciega, pero es cantante de ópera, entonces no la van a decir, la cantante es ciega de ópera. No, ¿qué es lo más importante de esa persona? ¿Cierto? Entonces yo pienso que es desde allí donde hay ese tipo de reconocimientos de lo que es dignificante, de lo que es válido. No es que no se reconozca lo otro. Si una persona, pues hombre, tiene cáncer, hombre, tiene cáncer, hay que tener respeto por su cuestión, pero no es lo único que tiene, es que una persona es multidiversa, tiene una cantidad de condiciones. Entonces, en el caso de la señora que dice, mi hijo profundo, ¿por qué no decir? Las personas que como mi hijo tienen este tipo de discapacidad no han sido reconocidas. Entonces, cuando tú te abrochas o le abrochas ese adjetivo y ese apelativo a la persona, lo que estás haciendo es precisamente no dignificando a la persona, no haciéndole una cantidad de reconocimientos. Y aquí mismo en algunas condiciones, en algunas ocasiones hemos dicho que las personas con discapacidad de visibilidad desarrollan otra cantidad de sentidos a niveles supremos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué siempre es desde el peyorativo? ¿Por qué siempre es desde lo malo? Yo pienso que desde allí empieza la parte fundamental hacia ese ser humano que está al frente, ¿cierto? Entonces, es de allí, no es, si hay que decir, el presidente del banco es un gran tipo, pero fuera de eso es paralítico. Entonces, a ver, ¿qué es lo importante? ¿Y a quién le afecta si es un buen presidente de banco? ¿A quién le afecta que sea paralítico? ¿Me entendés? Entonces yo pienso que esa parte peyorativa, esa parte pues que le quita la dignidad, pienso que tiene que ser también empezar a ser condicionada, porque es que los diagnósticos mismos no son a los mismos niveles. Hay una cantidad de reconocimientos importantes para las personas y pienso que nosotros mismos somos los que debemos empezar por allí, los que por lo menos nos podemos comunicar. Yo no salgo a todas partes a decir, vea, yo soy Barrabel el diagnosticado. No, hombre, yo tengo 45 años de experiencia de docencia con 2 maestrías, tengo otra cantidad de cosas importantes que aporto y demás. Yo creo que es por eso por lo que se me debe reconocer. Entonces es como a ese nivel que yo considero que es importante. Tan bonito lo que estás, gracias Juan Ramiro, muchísimas gracias. Y tan bonito lo que estás diciendo, porque cuando de mí dicen Claudia la maestra, maestra es un calificativo empoderante, positivo, proactivo. Y sin embargo, a mí, yo digo, es que aparte yo de ser maestra soy muchas otras cosas. Entonces, cuando me dicen Claudia la paisa, también es bonito, pero todavía no califica todo lo mío. Pero peor aún, cuando se refieren a mí, mencionan justo el diagnóstico, que de por sí es un estereotipo, es una etiqueta, es un estigma. Entonces, es como la propuesta que queremos o que yo estoy pretendiendo en esta tarde de GPS, que nuestra verbalización, nuestra nominación hacia las demás personas sea eso, sea positivo, sea digno, sea para que la persona se sienta orgullosa. Y no creo que muchos, Edificante. exacto, que edifique, que fortalezca, que haga crecer a la persona. Esa es la propuesta. Entonces, si alguien quiere participar, puede abrir el micrófono y qué pena, se me salió un momentico la comunicación. Espero que me estén escuchando.
Eh, entonces, les voy a leer la siguiente intervención de otra persona en el chat. Eh, esta persona, bueno, es un hombre. Entonces, les voy a decir lo que este hombre eh, expresa. Dice, sí, nuestros jóvenes son múltiples. No, si nuestros jóvenes son múltiples, ¿cómo se van a expresar si no hablan? Entonces, ahí tendríamos dos apreciaciones o sugerencias que hacerle a esta persona para su participación. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Yo por qué elegiría este trocito del chat para, para compartirles? Juan Ramiro. Claudia, yo pienso que también a modo de reflexión tenemos que poner algunas cosas importantes. Si bien es cierto que a través de toda la historia de la humanidad hemos tenido diferentes escenarios donde las personas se tienen que mover, ¿cierto? Y todos sabemos que para nosotros poder vivir en sociedad tenemos que cumplir con una cantidad de condiciones, ¿cierto? Pero en el momento actual que estamos viviendo, hay una cantidad de cosas que nosotros debemos reconocer. Yo pienso que en el pasado, a todas las personas que tenían algún tipo de condición mental, física, afectiva, cualquier tipo de comportamiento y demás, se les exigía un mínimo para vivir en sociedad y si no se les excluía. Es como una cuestión mía, no lo he encontrado en ningún lado. ¿Cierto? Pero llegamos a un momento donde la comunicación es tal, donde las condiciones tecnológicas y demás es tal que yo creo que, y eso es lo que pienso yo que se está reclamando cuando se empiezan a reclamar los derechos humanos por allá en 1790, cuando estamos hablando de los derechos, de muchos derechos que vamos reclamando, porque es que yo creo que las condiciones sociales van cambiando. Entonces ya no es el momento de exigirle a las personas que se pongan a la altura para vivir en la sociedad, sino que la sociedad ya llegó a un nivel tal que debe propiciar los medios para que estas personas que por alguna razón no tienen el estándar, digamos, aceptable para vivir en sociedad, lo puedan tener. Entonces, por eso es importante. Si una persona, como dice aquí el que puso el chat, no se puede expresar, entonces es que ya es la sociedad la que tiene la obligación de entregar los medios para que esa persona se pueda expresar, ¿cierto? Entonces miren que la tecnología, la humanidad y demás ha desarrollado tantas cosas que permiten que personas que no se pueden expresar por una u otra razón lo hagan por uno u otro medio. Entonces eso es como esa cuestión. ¿Cuáles son los derechos? Yo pienso que los derechos, voy a decir una palabra, no sé si exista en el diccionario, pero lo voy a decir y yo creo que lo van a entender. Los derechos son de equiparación, ¿cierto? De que todos seamos equiparables para poder vivir bajo unas condiciones, así no sean las mismas, a unas condiciones mínimas en la sociedad. Es como lo que yo veo y pienso. Juan Ramiro, por tu aporte, porque entonces se hace necesario definir qué es la discapacidad. Listo. La discapacidad para todas las personas, para los 4 tipos de discapacidad: sensorial, cognitiva, física y psicosocial. La discapacidad surge después de un diagnóstico, después de una falencia biológica, después de un diagnóstico hecho por un profesional. La persona con este diagnóstico, con esta falencia, con esta falta, con este aspecto que no funciona demasiado, igual que los demás, con esta funcionalidad limitada, la persona con esta funcionalidad limitada se enfrenta a unas barreras. Ahí, esa es la discapacidad. Entonces, la discapacidad no la da la persona. La discapacidad está dada por las barreras que la persona enfrenta. Me voy a poner como caso. Yo tengo un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar hace 20 años. A raíz de ese diagnóstico de trastorno afectivo bipolar que se manifiesta por una alteración de emociones, a raíz de esa alteración de emociones, ya
que el psiquiatra llamó trastorno afectivo bipolar, yo como ser humano enfrento unas barreras a nivel social. En mi caso, a nivel social, que son dificultad para quedarme dormida, dificultad para madrugar, dificultad para estar rodeada de mucho ruido, dificultad para hacer las cosas en unos tiempos demasiado presurosos. Listo, entonces la dificultad está dada porque el entorno es ruidoso, porque el entorno empieza a funcionar antes de las 6 de la mañana, en mi caso, pues como profe, porque el entorno maneja unos niveles de tiempos demasiado presurosos para mí. Para mí esos tiempos son demasiado atosigantes. Entonces, yo tengo una condición fisiológica, biológica, nombrada por un psiquiatra, pero la discapacidad no está en eso, la discapacidad está en el entorno que yo tengo que manejar. Sigo poniéndome como ejemplo yo. Si yo fuese artista, si yo fuese escultora o si yo fuese pintora, donde mi funcionalidad se podría dar a diferentes horas del día, yo no tendría esas dificultades. Además, la actividad de pintar o de esculpir no necesita de 50 personas en 30 metros cuadrados. ¿Me hago entender? Entonces, esa, esa condición psiquiátrica de trastorno afectivo bipolar para, para una persona que se dedique a la escultura o a la pintura, a lo mejor no causaría esas barreras, a no ser que esta persona con el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar que se dedica a la pintura personalmente tenga otro tipo de condiciones, de necesidades, donde ese diagnóstico le cause las barreras, donde ella se desenvuelve le cause las barreras. No sé si me hice entender, me gustaría escucharlos, me gustaría que me dieran ejemplos de discapacidad o que nos refiriéramos a la participación de este hombre que hizo ese aporte en el chat. Entonces voy a tomar de nuevo la participación del chat que les había mencionado. Surgió a raíz de una actividad que se dio a través de un Facebook Live. Entonces este hombre dice, si nuestros jóvenes son múltiples, ¿cómo se van a expresar si no hablan? Entonces, lo que decía Juan Ramiro a raíz de y que por eso fue que yo hice la explicación. La única forma de expresarnos es hablando, es la pregunta que yo les hago. La única manera que nosotros tenemos para expresarnos es hablando. Quisiera que ustedes me comentaran, si dijeran, yo pienso que no, pero sí me gustaría escuchar. ¿Ustedes qué opinan y qué se le podría sugerir a este hombre para que haga una mejor referencia hacia esta limitante, hacia esta barrera comunicativa que él considera que la única manera de comunicarnos es hablando? Bueno, a ver, yo les doy pistas. Una persona que tenga dificultades para hablar se puede expresar con actitudes corporales, con movimiento de los ojos, se puede expresar escribiendo, se puede expresar con gestos, ahí el lenguaje de señas que se ha implementado hace muchísimos años. Juan Ramiro, te escuchamos. Sí, voy a poner un ejemplo que espero que tome a bien. A ver, mi segunda maestría yo la hice en una universidad en Estados Unidos llamada Rochester Institute of Technology. El Instituto de Rochester, de Tecnología de Rochester, tiene otra denominación y es el Instituto Nacional para los sordomudos, por decirlo así, ¿cierto? Pero esos son los deaf and speaker, no me acuerdo. Listo, muy bien. Para que entendamos cómo la sociedad sí puede considerar esto. Esta universidad es una universidad de unas 20.000 estudiantes por cada trimestre. Allá estudia
por trimestre, y la mitad de los estudiantes eran estudiantes sordomudos, que estudiaban con personas como yo. O sea, si yo me comparo con ellos, yo tenía más dificultades porque yo era extranjero, no era mi primera lengua, no era la lengua materna, con muchas dificultades para muchas cosas, ¿cierto? Y la mitad de muchos, no digamos la mitad, pero muchos de mis compañeros eran sordomudos. Entonces, miren, y era cómo esto puede eh, considerarse muy bien. Esta universidad, que es una universidad supremamente costosa, el mantenimiento de ella, entonces para poder acceder a subsidios gubernamentales, pues yo estudié allá hace casi 30 años, 70 años antes, o sea, 100 años antes, cuando fue fundada, para poder acceder a, a subsidios gubernamentales, decidió educar a personas con dificultades de oído, pues de oído y de audio, pues de oído y de voz, ¿cierto? Sordomudos, que creo que ese ya no es el término que se utiliza. Y desarrolló toda una cantidad de mecanismos impresionantes para que los estudiantes pudieran estudiar. Entonces yo asistía a clases que éramos 30 estudiantes y teníamos profesores. Yo tuve a Philip Kotler, no sé si ustedes sepan quién es, el socio de Philip Kotler era profesor mío. Listo, pues es una eminencia mundial dándonos clases. Y la mitad de los estudiantes que íbamos a esa clase, que la clase de él eran por ahí hasta 100 personas, eran sordomudos. Y teníamos una clase de 4 horas. Y para esas 4 horas teníamos televisores, traductores simultáneos, muchachos que escribían por los muchachos que no podían escuchar. O sea, yo creo que la sociedad tiene la capacidad de entregar recursos para estas personas, en vez de ser estigmatizados o cualquier otro tipo de cosas, hay posibilidades que socialmente pueden ser. Y muchos de mis grandes amigos en la universidad eran sordomudos, pero fueron personas, miren, casados con personas que escuchaban perfectamente, con sordomudos, que tuvieron hijos y que sé que hoy se desarrollan profesionalmente en muchos ámbitos dentro de la industria en los Estados Unidos. Entonces miren cómo sí hay posibilidades que la sociedad, quitando toda esa cantidad de barreras, como dice Claudia, proporcionando los medios, puede permitir que las personas con algún tipo de incapacidad o discapacidad superen las barreras y llegue a la no sé cómo se dice, a ser equiparable profesionalmente, como personas, como individuos, como padres y demás, a cualquier otra persona que no tenga las mismas dificultades. Entonces, ahí yo voy. Gracias, Claudia. Juan Ramiro. Entonces ahí hago una precisión con lo que dice Juan Ramiro. Juan Ramiro, ¿dónde está la barrera en un aula de clase? ¿En la persona que no puede escuchar o no puede ver, o en los facilitadores de esa clase que no presentan, no aportan, no sugieren otras maneras de presentar la información? ¿Dónde está la barrera? ¿Quién es el que más barreras tiene? El que es normal, El porque que, el que no tiene las incapacidades. Mira, Claudia, es tan importante eso que estás diciendo, que por ejemplo una de las materias no era una materia obligatoria, sino electiva, ¿cierto? A muchos de nosotros nos daban la posibilidad de estudiar lenguaje por señas para podernos comunicar con otros compañeros. Como yo no hablaba muy bien inglés, entenderás que tampoco aprendí muy bien a manejar el lenguaje por señas, ¿cierto? Pero también existen las posibilidades. Entonces, las barreras no se las ponían a los muchachos que tenían dificultades de escucha y de habla. La barrera la teníamos nosotros y también nos prestaban a nosotros todas las herramientas para nosotros equipararnos a ellos. Entonces, el punto es como cuando uno está con un niño pequeño. ¿Quién es el que se debe subir al nivel mío? ¿El niño o yo debo ponerme al nivel del niño para que el niño me entienda? Ese es el punto que me parece que es importante.
Gracias, Juan Ramiro. Escuchemos a Claudia y luego a Claudia Cano y luego a Cecilia. Bueno, buenas tardes, compañeros. Lo que dice Juan y Claudia es muy importante, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reconoce 7 discapacidades y están en miras de reconocer una octava discapacidad, y lo que plantean es verdad. Por ejemplo, las barreras se presentan, las barreras son físicas y las barreras también son de actitudinales, son de actitud, donde a veces la misma persona que tiene la condición diferente es una barrera muy, muy grande para que pueda haber esa equiparación de oportunidades. Y teniendo en cuenta de que en el papel todo está escrito, les digo un ejemplo como tal: la unidad de discapacidad y la Secretaría de Inclusión, y tienen la política pública de discapacidad, y tienen designado, como yo les decía ayer y en estos días, los comités de inclusión, donde cada comité tiene participación de una discapacidad, de una persona que represente una discapacidad, y las 7 son la discapacidad cognitiva, la discapacidad psicosocial, la discapacidad física, la discapacidad múltiple, la sensorial, que la dividen en 2, en la auditiva y en la visual, y la discapacidad de talla baja. Esas son las 7 que tienen estipuladas. Primero no eran sino 4, después subieron a 5, luego separaron la cognitiva de la psicosocial, y ahora la que están pensando en colocar ahí también muy importante es sordo-ciego, porque se han dado cuenta que hay personas sordociegas y que solitos les ha tocado, solitos con su cuidador, salir adelante y aprender a comunicarse, porque es la misma sociedad la que nos pone las barreras, tanto a los cuidadores como a la persona con discapacidad. Está escrito que todo debe ser apto para cualquiera. A mucha gente no le gusta el parámetro, utilizar la palabra pues del normal y el que no es normal, pero se supone que todo debe estar adecuado tanto para la persona que tenga una limitación. Por ejemplo, hablando de la discapacidad física, que es como la más grande porque hay muchos tipos de discapacidad física, un ascensor, una escala fácil, o como yo le digo, escala difícil, porque es súper difícil manejar esa escala con una silla de ruedas y siempre están malas. Eso sirve para todo el mundo, para la señora de adulto mayor, para la embarazada, para el que tiene problemas solamente de un pie o que simplemente tiene un dolor en el momento. No es exclusivamente para el que tiene silla de ruedas. Entonces la unidad de discapacidad, por ejemplo, tiene sus comités, y cuando hacen eventos para discapacidad, ustedes no lo van a creer, no tienen intérprete. No mandan un intérprete sabiendo que hay la comunidad sorda. Si es una salida a campo abierto o lo que sea, los carros que mandan no son adecuados para las personas que tienen la silla de rueda o el caminador. Nos toca dejar de sentar a alguien por acomodar la silla, sea del funcionario o de las personas con discapacidad que vayan a participar. Entonces, donde tenemos una sociedad que se supone todo está escrito para que sea adecuada y sin ninguna barrera ni física ni de actitud, para que la participación sea en igual de oportunidades para todos, sin decir que todo debe ser igual para todos, no, igual de oportunidades, que la misma oportunidad que tiene el ciego, el sordo, el de talla baja, el de cognitivo, la tenga para estudiar, para laborar, para ir a cine, para todo. No lo tenemos, tenemos barreras físicas y de actitud que ni siquiera el Estado, así está escrito, lo garantiza. Gracias, Claudia. Te faltó una barrera. Gracias por tu explicación tan buena y tan necesaria en este momento. La barrera jurídica. Esa es otra de las barreras. Para complementar un poquitito, Claudia iba a hablar. No, Claudia, no, tranquila, sigue. Gracias. Para volver a reflexionar sobre quién tiene la barrera, les voy a poner el ejemplo de Margarita Zapata, que nos hizo una excelente sensibilización sobre su experiencia como maestra en primaria. Y ella nos habló de 3 de sus estudiantes, eso fue la semana pasada o hace 15 días. Ella nos habló de 3 de sus estudiantes, y recordemos que entre lo que ella nos habló y nos mostró un video de su trabajo pedagógico con estos chicos, está que ella aprendió de su estudiante de primero de primaria, ella aprendió
quiso aprender, se dispuso a aprender, puso toda su competencia amorosa para aprender el lenguaje braille. Entonces, preguntémosle, pues ya que Margarita está aquí, y para yo no hacer suposiciones, ¿por qué Margarita, profesora, con todo el conocimiento y todas las habilidades para enseñarle a leer, a escribir, a sumar y restar a sus estudiantes de primero de primaria, para qué ella se dispuso a estudiar braille con su estudiante de primero de primaria? No sé si Margarita nos quisiera responder. Porque esto es un excelente ejemplo, esto nos da un muy buen ejemplo de dónde está la barrera y quién derriba esa barrera, la persona diagnosticada o las personas que no están diagnosticadas, en este caso, para un estudiante ciego. ¿Quién, quién, quién es la persona indicada en derribar la barrera? Bueno, Margarita tiene dificultades para activar el micrófono, pero entonces yo me atrevo a responder por ella. Lo que se necesita, y ya lo habíamos hablado en el tema de comunicación, es que el emisor del mensaje transmita el mensaje y sea recibido por el receptor. El mensaje, en este caso verbal, si no puede ser transmitido, ¿qué otras maneras de lenguaje vamos a utilizar? Porque la persona del chat les estaba diciendo que no puede expresarse, pues no puede expresarse verbalmente, pero se puede expresar de otras maneras. Entonces, aparte del lenguaje verbal que esta persona tiene limitado, ¿qué otras maneras de expresión vamos a encontrar? Juan Ramiro, escuchémoslo. Sí, Claudia, mira, hay otra barrera que uno encuentra, digamos, personas en otro ámbito y es la barrera de los idiomas. Para ponerles un ejemplo, que es un ejemplo real, que esto rompió una cantidad de cosas en el mundo, sucedió en los Juegos Olímpicos de 1964, que fueron en Tokio, Japón. Los japoneses se encontraron con una dificultad, estoy hablando de 1964, una dificultad que su población no hablaba un idioma diferente al japonés, porque el Japón hasta ese momento había sido una sociedad muy cerrada, a pesar de la guerra y todo lo demás, había sido una sociedad muy cerrada y los japoneses prácticamente no hablaban otro idioma que no fuera japonés. Iban a recibir yo no sé cuántos miles de atletas y periodistas y demás en una ciudad por un mes y no se iban a poder comunicar. Ellos con mucha anticipación se percataron de esto y decidieron hacer una cosa que hoy para nosotros es normal, pero que en ese momento no existía, y es la señaléctica. O sea, todos estos avisos donde dicen a través de pictogramas, este es el baño de hombres, este es el baño de mujer, siga adelante, voltee por aquí. Toda esa parte de señalización y señaléctica fue diseñado en 1900, antes de 1964 para poder romper la barrera del idioma. Entonces, el punto está, ¿quién debió haber cambiado? Los que no sabían hablar japonés para ir a aprender a los Juegos Olímpicos, a aprender japonés, o los japoneses a aprender no sé cuántos decenas de idiomas para poder recibir a las personas. Entonces yo creo que los medios hay que ser inteligentes, hay que ser proactivos, hay que ser creativos para poder superar una cantidad de barreras que hoy conocemos y que Claudia Cado ahora mencionó de una manera hasta un poco, digamos, simpática. Listo, entonces yo pienso que mirando eso, miles de ejemplos y posibilidades se pueden habilitar. No sabía yo la historia de la señalética. Yo tengo otra historia, pues aparte de la de Margarita, que me parece, pues, de verdad, un reconocimiento para la labor de ella. Está el caso de una mujer con, con discapacidad múltiple y tenía que estar todo el tiempo en su cama y no tenía ni verbalización. Sí escuchaba, pero no tenía ninguna manera de verbalización y no tenía más movimiento que el del cuello, así de un lado para otro, solamente en esa dirección. Lo que hizo la familia fue ponerle
le ponía una bandita con una lámpara en la frente y le mostraba las opciones en unas tarjeticas, entonces, por ejemplo, si quiere tomar leche o Coca-Cola, entonces le ponía la opción de la leche y la de la Coca-Cola. Si quería el chocolate caliente o frío, entonces le ponían la figurita caliente o frío y lo que hacía la mujer era con la luz iluminar las tarjeticas. Bueno, y resulta que a esta persona le dio un cáncer en el cuello. Entonces, este tumor en el cuello le estaba causando mucho dolor y existía la posibilidad de quitarle el tumor y, pues curarle el tumor y el dolor, pero entonces ya el movimiento en el cuello no iba a existir. ¿Qué hizo la familia con la persona en condición de discapacidad? Se implementaron una serie de tarjeticas para decirle a la mujer que estaba en la cama, para explicarle lo que podía suceder, si la operaban o no, los riesgos de operarla o no, las consecuencias de operarla o no. Y a lo último, mire lo que decidieron. Ahí a punta de mover la lamparita, decidieron no operarla, someterla pues ella decidió someterse a quimioterapia. Ella decidió empezar a consumir, pues a que le suministraran medicamentos para el dolor fuerte y aumentar la fisioterapia para que no se le limitara tanto el movimiento, porque, claro, el tumor le estaba causando todo eso. Pues a lo último se superó el tumor, se manejó con medicamentos, pero todo el tiempo se decidió, la persona, la mujer, decidió en todo el tiempo que iba a suceder con este recurso de salud al que ella estaba sujeta. Entonces, dos aplausos para la familia. Primero, porque siempre encontraron cómo ella decidía lo que iba a suceder, la posición de la cama, la comida que iba a consumir, los programas de televisión, de radio, las visitas que iba a recibir. Siempre ella pudo decidir utilizando su lamparita. Y en evento tan trágico como un tumor en el cuello, pues también tuvo posibilidad de decidir. Si alguien más tiene un ejemplo que nos pueda decir de alguna película que haya visto, de alguna anécdota personal sobre la forma de disminuir, de eliminar, ojalá, esas barreras de comunicación. Entonces, puede abrir el micrófono y darnos su opinión. Estamos aquí dándole como opciones a este hombre que dijo que si no puede hablar, ¿cómo se va a expresar? Mire que la barrera estaba en ese papá que no había encontrado las otras muchas maneras de comunicarnos. Alexei, qué bueno escucharte. Buenas tardes para todas, para todos. Pues digamos que mi aporte o digamos lo que quisiera compartir en este momento tiene más que ver, son como dudas que me surgen a raíz como de escucharles desde ayer y hablar en torno a la discapacidad psicosocial. Y bueno, una duda la primera que me surge es si yo me hago, digamos, registrar en lo que no sé cómo se llama exactamente, es el registro, ¿no? De personas con discapacidad, que para eso, ¿para qué me sirve? Y la otra duda que yo tengo, yo creo que alguna vez Claudia me dio una respuesta, pero no la recuerdo, y es que quizás no logré cachar para qué me sirve a mí estar en un registro de personas con discapacidad psicosocial. Y la otra es que tengo un problema bien peculiar porque recientemente en una conversación con un psiquiatra, pues yo ya no tengo un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, sino de esquizoide. Entonces, ahí cómo opera, cuál de los dos diagnósticos llevo primero. Y lo digo como de risa, pero lo digo jocosamente porque pues estos criterios diagnósticos, también hace poco le escuchaba a un psiquiatra decir, esos cambian con el calendario. Ajá, y entonces pues yo me lo tomo con risa, con filosofía, como dicen algunos amigos, pero entonces hay personas a las que les implica todo un drama familiar y el tema que hay conexo a que se cambia así como tan,
profesional, pero también olímpicamente estos criterios diagnósticos. Entonces, no sé si alguno de ustedes me puede dar como una pista a esas preguntas que se me generan. Gracias. Con gusto, Alexei. Te doy te doy la respuesta a la primera inquietud, y si alguien más quiere complementarla, qué rico. De pronto Claudia acá no tiene más elementos. Alexei, te cuento que en la época en que Alejandro Lobo era el presidente de la asociación, bueno, cuando teníamos junta directiva, nosotros fuimos a averiguar a Medellín, la verdad es que fue a Medellín, cómo se registraban las personas y qué beneficios obtendríamos. En esa época yo no me registré porque yo encontré que para mí no tenía beneficios. Pero yo sí me registré en el Registro Nacional de Discapacidad, sí me registré en octubre del año pasado, y les cuento por qué. La ley 1996 salió en agosto y yo me registré en octubre. ¿Qué beneficios teníamos antes de la ley? Pues que sí, me parece que son como 80.000 pesos cada 2 meses que se les aporta a las personas en condición de discapacidad, a los que viven en Medellín. Yo no creí necesario eso, pienso que ese dinero, como yo trabajo, entonces ese dinero le podría servir mejor a otra persona y no le vi más beneficios. Es más, Alexei, yo le veía perjuicio. Porque entonces yo decía, míreme, el diagnóstico me lo asigna un psiquiatra, pero el registro es autónomo. O sea, a mí, mi hermana, ni mi vecino, nadie puede decir, vaya, regístrese por obligación. No, el registro es autónomo. Yo solita considero si estoy en condición de discapacidad o no. Si con mi diagnóstico, en mi caso, trastorno afectivo bipolar, estoy en condición de discapacidad o no. Cuando ya salió la ley 1996 en agosto del 2019, yo me puse a leer la ley, y la ley habla de muchos preceptos nuevos. Uno es el sistema de apoyos, otro es la directriz anticipada y otro es los ajustes razonables. Para las personas que trabajamos o estudian o estudiamos, para las personas que trabajamos o estudiamos, tiene beneficios. ¿Por qué? Porque entonces yo ya le puedo decir a mi empleador, yo, Claudia Margarita Zapata, necesito como ajuste razonable, por ejemplo, que no me hagan ir al colegio a las 6 de la mañana, porque para mí madrugar desde las 4:30, desplazarme a esa hora, todavía oscuro, para mí eso se forma en un conflicto. Para mí, que debo tomar medicamentos para inducirme el sueño, tomarme el medicamento a las 7 de la noche, para quedarme dormida a las 8:30 o 9, para despertarme a las 4:30 de la mañana, yo me despierto como un zombie y llego allá boqueando. Bueno, yo porque ya no los tomo, pero cuando los tomaba, eso era horrible. O sea, yo era un zombie, hasta babeando, yo creo que a veces, porque estar en una clase con 50 niños a las 6, 7, 8 de la mañana, después de ese bombazo que es un inductor de sueño, es horrible. Entonces yo sí me vinculé, me registré en octubre del año pasado. Todavía no he solicitado ajustes razonables, todavía no, pero en cualquier momento lo solicito. Y ahí está, que trabajar con 55 estudiantes en un salón de clases, que someterme al ruido al ruido excesivo de un descanso, es agobiante para mí, etcétera. Yo sí tengo muchas razones para los ajustes razonables a los que tengo derecho con la ley, y de los que la verdad hemos hablado poquito aquí en Asovime, porque fue hablando del sistema de apoyos. Vamos a ver si alguien más quiere aportar. Me imagino que Claudia Cano quisiera Sí, yo. aportar sobre la pertinencia o no de registrarnos en el Registro Nacional de Sí, Discapacidad. sí, Claudia. Por un lado, la administración quiere tener esa caracterización. Ellos ya lo llaman que es que caracterización. Entonces, ¿eso a ellos qué les implica? Tener la caracterización de cada tipo de discapacidad, aprovechan y lo separan por edades, por género, y cuando lo regula la Secretaría de Inclusión, entonces lo que hace es manifestarle a la comunidad que tienen ciertos programas. Ese auxilio económico son 120.000 pesos cada 2 meses
que están como desde el 2011, ni los suben, ni los bajan, gracias a Dios, pero no se los dan a todo el mundo, es al que ellos decidan y no es eterno, se los van quitando. Entonces ellos tienen como unos criterios, es decir, que sea, pues, además de que tiene la discapacidad es vulnerable y que no tiene pues como otros recursos. Entonces los van quitando cada año, cada 2 años. Es una situación que se está empezando a plantear de que sea algo permanente y que sea más dinero, que sea más dinero, porque no solamente tienen la ayuda económica, tienen los programas, o sea, cuando la persona, ellos lo hacen entre enero y febrero de cada año, y ya lo otro es el nacional en el que tú te inscribiste ya con esa nueva ley. O sea, ¿qué ha hecho como los activistas del tema de discapacidad? Tratar de que lo que hay escrito se empiece a cumplir con decretos, con pequeñas leyes para que la gente pueda conocer a qué tiene derecho. Entre esos ajustes razonables es la opción de una pensión, de pensionarse por la pérdida de capacidad laboral y que no tiene que tener todos los años que exigen pues para eso. Es algo que obviamente las empresas niegan, la seguridad niega, pero que trabajándolo, por ejemplo, Pablo es pensionado por esa ley de que él estuvo trabajando 2 años más o menos, se demostró la pérdida de capacidad laboral y lo pensionaron ya va a ser 2 años que es pensionado gracias a ese registro, porque si no estamos inscritos, no, es como, o sea, lo que no está escrito no existe. No existe. Entonces, por eso es muy importante, como ese trabajo de los activistas, que sean ese puente de comunicación con el resto de la comunidad, porque si no, nos quedamos en las casas o como cuidador o padeciendo, digámoslo entre comillas, la discapacidad y no nos damos cuenta de los derechos. Ayer creo que era Juan que decía que es que y tú, Claudia, es que los derechos son para todos, porque tiene que haber un derecho específico para la mujer, derecho específico para discapacidad, si somos seres humanos y nos contempla todos los derechos, pero como nos han llevado por esos lados y nos ponen a pelear es entre nosotros mismos, eso se ve en las comunidades. Entonces, por ejemplo, si yo me meto al trabajo de discapacidad, pues obvio yo voy a querer que todos los recursos vengan para discapacidad. Pero siéntese pues a hablar con los activistas de derechos de las mujeres o que los derechos humanos lo ven todo aparte. Lo ven todo aparte y eso es lo que no queremos nosotros, o yo personalmente, que no haya segregación de ningún lado, porque si no entonces tendríamos que los de sillas de ruedas se sientan aquí, los que usan gafas en otro lado, los gordos, los flacos, los negros, pues como en ese sentido de pronto puede sonar jocoso, pero en la sociedad nos hemos dejado enredar por esas luchas activistas que segregamos y no miramos toda la articulación, que si nos ponemos a ver, hay mujeres que tienen discapacidad física o cognitiva, o que somos negras, o que, lo que sea, toda la sociedad es así, y no hemos podido aprender a articular esa lucha que nos lleve a un goce pleno de los derechos, pero a una vida con Dios. A veces esa segregar nos pone a esa lucha por X derecho de aquí, X derecho de allá, nos pone como a vivir sin Dios. Gracias, Claudia, por tu precisión. Otra cosa que se me olvidaba decirle a Alexei con su pregunta es que todos los ministerios, todos los estamentos a nivel nacional deben tener planes, proyectos y programas, proyectos y planes dirigidos a la población en condición de discapacidad. Y solamente se puede acceder a ellos a través, si se está registrado, pues si se está registrado en este registro nacional de personas con discapacidad. Por ejemplo, en este momento el SENA tiene un fondo que se llama Fondo Emprender y tiene 3.000 millones de pesos destinados a emprendimientos para personas en condición de discapacidad, pero solamente tendríamos acceso las personas que estamos registradas como personas con discapacidad. ¿Qué se necesita para registrarse? Pues Alexei no lo preguntó, pero para registrarse se necesita llevar el diagnóstico médico, psiquiátrico, obvio, y hacer una encuesta. La encuesta no dura más de 15, 20 minutos. Te entregan como 5 hojas con preguntas del cotidiano vivir y de cómo te percibes a nivel físico, intelectual, social, de derechos,
a mí me pareció hasta bonita la encuesta porque es muy completa y creo yo que pretende identificar el grado de satisfacción que tengo eh, como persona, como ser humano, frente al diagnóstico que presenté en el papelito. Entonces, sí, muy, el- la decisión de reconocerse como persona con discapacidad es individual y se hace mediante este registro. Respecto a la segunda pregunta de Alexei, yo le digo mi percepción personal y es lo que le he dicho a todo el mundo. A mí si el médico el psiquiatra hace 21 años me dice que yo tengo pispirispis número 3 color verde claro, sería lo mismo que dijo cuando que tengo trastorno afectivo bipolar ciclotímico. Exactamente lo mismo. O sea, para mí es la opinión de ese profesional. Él le puso un nombre a la angustia que yo tenía y tengo. No solamente de 20 años, antes de los 20 años, solo que los síntomas se puntualizaron hace 21 años. A esos síntomas que mi marido, que fue el que me llevó, mi marido de esa época, que fue el que dijo allá en la oficina del psiquiatra, a los síntomas que mi marido dijo, le puso ese nombre de trastorno afectivo bipolar. Si me hubiesen preguntado a mí los síntomas, yo sí sería múltiple, porque, porque mi marido dijo el 5% de lo que yo de verdad estaba sintiendo en mi cabecita, en mi corazón, en mi cuerpo, esa angustia, esa ansiedad, esa tristeza, ese desconcierto profundo. Mi psiquiatra de esa época lo llamó trastorno afectivo bipolar. Como con 12 psiquiatras que he tenido, nadie ha cambiado el diagnóstico. Ni me lo han quitado ni me lo quitarán, pero tampoco me lo han aumentado. Entonces, a Alexei le pasó que se lo aumentaron. Bueno, ese es el riesgo que se corre cada vez que se va donde el psiquiatra con nuevos síntomas, porque entonces los nuevos síntomas para él significan otro paquetico que él va a llamar de otra manera. No sé quién quisiera responderle a Alexei respecto a lo que percibe del diagnóstico. Yo quisiera ahí de Alexei. pronto hacer una acotación y es que, pues más que aumentarlo, lo que hicieron fue describir otra cosa muy distinta. Y de pronto los que me conocen saben que hasta el momento he sido un autodidacta de la psicología en algunos ámbitos. Y sí cuestiono mucho esa tendencia a patologizar cosas que por sí no tienen que manifestarse como insanas. Entonces el esquizoide, una de las características es la tendencia a ser asocial, ¿cierto? Las dificultades. Y aunque no se note, a mí me cuesta mucho socializar. Lo que pasa es que sale otro aspecto de mí, del que estoy haciendo conciencia poco a poco, para que salga más sano, digamos. Pero eso hace parte de mí desde que era pequeño y no necesariamente tiene que implicarse como algo insano, porque cuando puedo conectar, o digamos, o cuando puedo refugiarme en mí mismo, se me sale el autodidacta y entonces empiezo a estudiar cosas de cuenta mía que me parecen chéveres, importantes y sabrosas para la vida. Entonces ahí es como más un cuestionamiento de esos criterios diagnósticos psiquiátricos que resultan necesarios y útiles de cara a lo que hay que formalizar socialmente y con las instituciones, etcétera, etcétera. Pero que yo vuelvo e insisto, nosotros no nos podemos creer mucho ese cuento, porque entonces la profundidad del ser empieza a desdibujarse. Y creo que también en Nasoime nos identificamos con unas prácticas humanistas. Reconocemos lo humano primero que todo. Entonces, las preguntas también tienen ese doble sentido de provocación, de que no nos dejemos embolatar tampoco, que a veces esas categorías pues, son útiles y necesarias para algunas cosas, pero en otras resultan hasta jocosas. Quería mencionar solo eso. Gracias, Alexei. Antes de darle la palabra a Ivonne, yo le voy a decir a Alexei, eh, ¿quién patologiza? El médico. ¿Pero por qué? Porque para eso estudió, para ponerle nombres a los síntomas y a las angustias y a las confusiones de nosotros. Entonces, obvio, casi que ellos entienden que ellos están ahí para eso, para ponerle nombres. Te voy a poner un ejemplo, Alexei. Yo acabo de ir al odontólogo con un problema que tenía en un diente, que se me zafó una calza y ya. Y ya resulté que me van a poner 3 pernos en 3 dientecitos diferentes.
Claro, el odontólogo, aparte de solucionarme lo de este diente, encontró otros problemas que yo tenía en los otros dos. Y ahí estoy en tratamiento. Pues claro, esa es la labor del odontólogo, para eso estudió, para ver las dificultades que teníamos en la boca. Y el psiquiatra para ver las dificultades que tenemos en la mente. Pero eso es como a lo que pues sí, eso hace parte del paisaje en el que nosotros estamos. Y eso no es ni bueno ni malo, para eso está el psiquiatra, solo para eso. Y para mandar medicamentos para aliviar esas confusiones. Bueno, también Alexei, sin querer ser abogado del diablo, a mí me tranquilizó mucho cuando me dijeron que yo tenía trastorno afectivo bipolar. Ya después me intranquilicé por otras cosas. Pero cuando me dijeron que esa angustia que yo tenía se llamaba trastorno afectivo bipolar, a mí, ¡fum!, me tranquilizó. Ya después encontré que no, que yo no le tengo por qué poner ese nombre a mi angustia. Yo a mi angustia la llamo eso, angustia, confusión. Me encanta lo que dice Cecilia. A mí se me olvidó ser el ser humano como nací. A mí se me olvidó ser transparente, amorosa, confiada. A mí se me olvidó. Y en ese olvido sintomaticé y mostré emociones que no correspondían a mi esencia y me topé con un psiquiatra que lo llamó de esa manera. Pero, eh, pero bueno, cada quien decide si, si, si se apaña con el título o si hace una gestión diferente. Y nada es ni bueno ni malo, cada uno nos vamos acostumbrando, y cada uno tomamos las decisiones. Ivonne Cardona, te escuchamos. Hola, no, solo para saludarlo, lo que estaba comentando lo escribí. No me atrevo a hablar más de la cuenta porque hoy ingresé tarde por compromisos familiares. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, Ivonne. Si alguien quisiera complementar o contradecir lo que estamos diciendo, para eso es, para que cada uno expresemos lo que sintamos, porque no vamos a convencer a nadie ni a cambiarle la opinión a nadie. Respecto a esto, sí me gustaría escuchar mucho a Cecilia, que, no se encuentra conmigo, en este campo no se encuentra conmigo, pero me encanta la percepción que ella tiene de su diagnóstico. No sé si Cecilia nos quisiera compartir. Claudia, pues de todas maneras, decirle que, por ejemplo, yo nunca me he preocupado por lo que me diagnostique el médico, jamás. Yo no me he preocupado. Y que si es esto, tampoco me he preocupado por investigar como unas personas que esos tienen alguna enfermedad e inmediatamente se van al computador a investigar, a averiguar en qué consiste, qué pasa, qué eso. Yo jamás. O también, pues, cantidad de cosas a indagar y a profundizar. Yo nunca. Simplemente yo digo, no, esto es lo que siento. Y cuando voy donde el médico, pues también le digo esto, independiente, a mí me importa, pues es que ya, es más, yo ni casi ni leo cuando me dan a mí lo escrito, qué es lo que tengo, no. Simplemente yo sé qué es lo que tengo, qué es lo que siento y qué me mejora esa situación y acudo a esas cosas que me mejoran la situación y listo. O sea, y soy bien juiciosa con lo que me aconsejan, porque yo pienso que yo misma me doy cuenta que necesito estar en manos de algún profesional o en manos de alguien que me ayude, porque yo sola no puedo. Entonces tengo que hacerlo. Y para eso están ellos, para ayudarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Entonces, miren, empezamos hablando de la manera como nos nominan, no, como nos nominan, no, como algunos cuidadores nominan a las personas que cuidan, ¿cierto? La forma despectiva, tal vez poco cuidadosa, que refleja el miedo que estas personas tienen o las intenciones de amor para proteger y para cuidar, que a veces no son implementadas de la manera más acertada. Y terminamos hablando de la forma como nosotros mismos nos autonominamos. Entonces, miren lo importante que es que cuando cada uno de nosotros empieza a sentir que la carga verbal de cómo hablamos, cómo nos nominamos, cómo nos asignamos es importante, también de igual manera empezamos a nominar hacia las demás personas. Entonces, qué bueno que nos empecemos a reflexionar sobre eso, a cuestionar, a implementar por lo menos una reflexión previa antes de nombrar.
¿Será que como yo voy a nombrar a esta persona es despectivo, es minimizante, lo voy a calificar de una manera baja o poco pertinente? Qué bueno empezar a identificar eso. No sé si alguien más quisiera participar o pasamos entonces a la última. Clau, basado en eso que dijiste, ahí sí quisiera decir algo, y es que cómo te nombras a ti mismo, ¿cierto? O a ti mismo. Cómo te estás viendo, cómo te percibes, cómo te sientes. Mm, porque eso es muy importante. Cecilia acaba de decir una cosa muy bonita y es que ella, si eso le trae paz, ir a una asesoría médica y si le trae paz, hacer todos los procedimientos y se siente mejor, pues bien llegado sea. Si a otra persona le trae paz, como Alex, por ejemplo, indagar más acerca de su diagnóstico, de la parte médica, bioquímica, de cómo ver al ser humano de otra manera, bien llegado también. Si a ti te resuena no ponerle un nombre, una etiqueta, un estereotipo, sino saber cuándo identificar qué estás sintiendo, cuándo estás sintiendo y qué puedes hacer con ello, de una manera que eleve tu energía, eleve tu bienestar, tu nivel de conciencia, maravilloso. A veces un diagnóstico, dependiendo de cada persona, puede ser algo muy favorable, como en el caso tuyo cuando lo nombró inicialmente alguien y luego lo aceptaste y posteriormente comprendiste, empezaste a obrar distinto frente a ese proceso, como a otras personas que quizás basados en un entorno no amoroso, en un desconocimiento de sí mismo, en una desvaloración, un diagnóstico puede ser algo fatal. Y no lo digo solo para los asuntos psicosociales, en cualquier medida, cualquier diagnóstico, una diabetes, yo no sé, cosas básicas, colesterol, triglicéridos o algo en la piel. Dependiendo cómo estés contigo mismo, de tus habilidades, de tus capacidades, de tu conocimiento, de lo que conozcas, identifiques que te hace sentido, que te trae paz, que te trae bienestar, es también cómo vas a asumir la vida a partir de ello. Porque podría ser tan simple o tan complicado, tan grande o tan pequeño, tan fuerte o tan profundo, tan débil o tan sencillo, dependiendo cómo te estés parando frente a eso. Entonces, yo insistiría en el conocimiento de sí mismo, en el trabajo del amor propio, en la valoración, con o sin diagnóstico. Porque vuelvo y digo lo que dije ayer, el bullying, los comportamientos inadecuados socialmente, cualquier situación puede traernos malestar, dolor, sufrimiento. ¿De qué depende? De lo que yo identifique cómo estoy, cómo quiero estar y qué recursos internos propios y externos tengo para aprender a convivir con ello de la mejor manera. Y eso no es exclusivo de las enfermedades psicosociales, no. Cualquier situación nos puede llevar a eso. Muchas gracias. Muchas gracias a Ivonne, como siempre, con esa participación que nos hace caer en cuenta de unos aspectos que a lo mejor habíamos pensado muy poquito. Respecto a lo que dice Ivonne, yo complemento. Nosotros en Asovime manejamos temas por ciclos. Entonces, bueno, antes del cuidado en casa, cada 6 meses cambiábamos de tema porque cogíamos como un tema central, así como ahorita estamos en sistema de apoyos, entonces cogíamos el tema de comunidad, etcétera, y un semestre cogimos el tema de el diagnóstico. Y yo era de las que, bueno, y lo sigo haciendo, pero ya reflexiono diferente. Yo era de las que insisto mucho en que no le llamemos enfermedad, porque llamarlo enfermedad es que yo tengo una enfermedad eh, psiquiátrica, que se llama, porque el llamarlo enfermedad para mí era como estar siempre en falta, como nombrar lo que yo tengo en forma negativa. Hasta que una mujer dijo, y dijo varias veces, y yo ya lo entendí. Ella dijo, es que yo sí lo llamo enfermedad. Yo lo llamo enfermedad y yo estoy enferma, y como yo estoy enferma, yo busco la solución. Y como busco la solución, voy donde mi psiquiatra, y como busco la solución, me tomo los medicamentos. Pero no solo eso, yo también
hago ejercicio, me alimento bien, me acuesto temprano, no consumo licor, llevo una vida sana, activa, proactiva, tengo una confianza en mi familia. Aparte de psiquiatra y medicina, yo tengo otra serie de cosas y ya a mí me hizo así clic. Porque, no, porque si esta persona lo nombra enfermedad, que a mí no me gusta, ella lo nombra enfermedad, esta mujer lo nombra enfermedad, pero todo lo que está haciendo es para su bienestar y está implementando una serie de ABC, de actividades básicas cotidianas, en función de su bienestar personal, familiar, económico, académico, todo, porque no lo puede llamar enfermedad. O sea, hasta cuando lo nombran, hasta cuando otra persona lo nombra de manera negativa, según yo, según mi percepción, hasta cuando lo nombran así, pero están haciendo acciones proactivas, súper válido. Y lo que dice Ivonne, eso es lo que promovemos en Asobime. Nómbrelo como quiera, vaya donde quiera, haga lo que quiera. Usted lo está haciendo en búsqueda de su bienestar, usted está encontrando su caminito, su ruta. Aquí, aquí le vamos a apoyar y a upar y a aplaudir, porque cada uno busca su propio camino. Ya estamos muy sobre el tiempo, si alguien más quisiera participar como para dar el último aporte. Bueno, entonces, Yo Claudia, digo, acá no vamos a escucharla. sí, que es muy importante y yo pues todos los días no me canso de darle gracias a Dios por haber encontrado este espacio, porque a mí me ha ayudado mucho en el tema con mi mamá y en el tema con Pablo, que quisiera, y ustedes saben que mi sueño es que mi familia se involucre de un todo y por todo, aunque siento que con lo que yo les cuento no es lo mismo a que lo vivan directamente, el mero hecho de escucharlos a ustedes, esa experiencia pues como tan chévere, y ellos han ido cambiando ciertas actitudes, que obviamente pues nos falta mucho a todos, pero yo digo, si la enfermedad que sea, porque yo también digo es una enfermedad, porque una condición puede ser o permanente o por un tiempo solamente, y ya dependiendo pues como de la discapacidad que sea. Si se encontrara en la cuestión psicosocial el apoyo médico apto, que no se limite solamente a decir el diagnóstico y a veces mal diagnosticados, porque a veces los síntomas de uno, ellos dicen una cosa y de pronto es otra, ¿cierto? Obviamente uno no es médico, ni psiquiatra, ni nada, pero si aparte de ese conocimiento de la medicina, de eso, nos dieran estos espacios, estas alternativas y se involucrara todo el que tiene. Acá es este grupo pequeño que ustedes me contaron cómo iniciaron y la señora que inició, pero ¿cuántas personas están en su casa padeciendo X situación y sin otra alternativa que lo médico? Por ejemplo, a mi mamá la medicina no le sirve, porque si yo soy de las que planteo, si a mí me da dolor de cabeza y me tomo una pastilla, es para que me quite el dolor de cabeza, ¿cierto? Y nosotros vemos que a mi mamá, por más que seamos juiciosas con el medicamento, mamá sigue entrando en las crisis periódica. Entonces yo digo, estos espacios, además del diagnóstico, además de del medicamento, necesitamos estos espacios, y en cualquier tipo de condición o de enfermedad, cualquiera, como dice Ivonne, cualquier tipo, porque si yo voy al médico y me dicen que tengo tiroides y me sumo en el problema, la tiroides me va a matar, o cáncer o una hernia o lo que sea, eso me genera estrés. Entonces, si los médicos fueran como esa calidad humana, que te ayudan con el medicamento, pero te ayudan también a direccionar, pero el sistema que nosotros tenemos no es así, y somos nosotros que tenemos que ser arte y parte y protagonistas de cambiar esa situación para nosotros y para todos los que le podamos contar. Ay, sí, Claudia, esa es otra de las labores que también tenemos en Asobime y que seamos un medio difusor de todas las opciones para nuestro bienestar. Por ahora, nuestra opción de bienestar está acá a las 2 de la tarde, viernes, sábado y domingo. Qué bueno haber estado junticos y junticas en esta tarde, haber estado conversando, dialogando, acompañándonos, intercambiando expectativas, sentires, angustias, pero también triunfos y fortalezas, que es lo que también nos va a ayudar mucho para alcanzar nuestro fin. Entonces,
Esperamos vernos acá la próxima semana, el próximo viernes a las 2 de la tarde. Vamos a continuar fortaleciendo nuestro sistema de apoyos. En estos días vamos a estar reflexionando sobre el entorno amoroso. Entonces, una feliz resto de tarde y una feliz semana. Los esperamos el viernes a las 2 de la tarde. Hasta luego.